Gloria a Dios. Quiero que me acompañe la palabra a Lucas, capítulo 17, versículo 5. ¿Cuántos trajeron Biblia? Qué bendición que usted haya traído Biblia. Y quiero que mire lo que los apóstoles le piden al Señor Jesucristo. Y esto es importante que cada uno de nosotros lo tengamos en cuenta en esta noche. Mire lo que los apóstoles le piden al Señor. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? A ver, repita conmigo. Aumentanos la fe. Dígalo una vez más. Aumentanos la fe. Mire esa oración de los discípulos o esa petición de los discípulos al Señor Jesucristo. La petición de los discípulos fue sencilla. La oración de los discípulos fue sencilla. No fue una oración muy larga, no fue una oración muy extensa. Simplemente ellos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y esto suena como que: Señor, tenemos poca fe. Más o menos a mí me suena como: Señor, tenemos poca fe, pero te pedimos que aumentes nuestra fe. ¿Cuántos aquí en este lugar necesitan que Dios aumente su fe? Yo necesito que Dios aumente mi fe. Pero a mí me impacta es la respuesta del Señor Jesucristo ante esta petición de los discípulos. En el versículo 6, mire cómo el Señor responde ante esta petición. Dice la Biblia: entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Mire esa respuesta del Señor Jesús. Y quiero que note lo que dice. Dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y ahí yo les aclaraba en la tarde a los que vinieron en la tarde. No está diciendo si tu fe fuera como el tamaño del grano de mostaza. No dice eso. La Biblia dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza. La palabra clave ahí es ¿cómo? Es como decir: si tuvierais fe como el hermano Fernando, si tuvierais fe como el hermano Jesús, si tuvierais fe como... No está hablando de tamaños. No está hablando de tamaños en ningún lado en ese pasaje bíblico. Está hablando de algo diferente. No les está diciendo algo con respecto a la grandeza de la fe. No. Lo que en realidad les está diciendo es: si ustedes tuvieran fe igual de grande a la fe que tiene un grano de mostaza, entonces podrían decir a ese sicomoro: desarráigate y plántate en el mar. Para eso primero debemos ver cómo es el granito de mostaza. Y yo traje una imagen. Mire el grano de mostaza. ¿Sí lo alcanza a ver? Esa es una imagen ampliada, no es la mano de Goliat. No, es una imagen ampliada. Y note cómo es el grano de mostaza. O sea, es realmente muy pequeño. Entonces el Señor no está diciendo: si tu fe fuera del tamaño del grano de mostaza. No está diciendo eso. Porque de lo contrario, el Señor nos estuviera diciendo: ustedes no tienen nada de fe. Pero la Biblia dice que el Señor nos ha dado y Él ha repartido fe a cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Unos tienen fe más grande que otros, pero no está hablando de tamaños. Está diciendo: si ustedes tuvieran fe como la fe que tiene el grano de mostaza. Y para que usted no me mire así de raro, mire lo que dice Mateo 13 del 31 al 32. Mire lo que dice ese pasaje bíblico. Mateo 13, 31 dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo.
¿Qué pasó con el grano de mostaza? Lo toman y ¿qué? Y lo sembró. Siga. El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Mire eso. Entonces ya le mostré el tamaño del grano de mostaza. Ahora quiero que mire primero miremos el tamaño del grano de mostaza otra vez, para que miren esto. Mire el tamaño del grano de mostaza. El Señor Jesucristo dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que toma una semilla de mostaza y la planta. Y la planta. Y la pone en tierra. ¿Cuál es la fe de esa semilla? ¿Cuál es la fe? Su fe es saber de que a pesar de que es la más pequeña entre todas las semillas, un día se va a convertir en el árbol más grande que todos los demás que existen en ese lugar. No sé si usted me está entendiendo. ¿Por qué? Porque mire cómo crece una semilla de mostaza. Mírela. Mire el tamaño que alcanza a tener una semilla de grano de mostaza. Mire eso. Y mire este carro. Ahora, no sé en dónde quedaríamos nosotros ahí. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo: si tú tuvieras la fe, del grano de mostaza, el grano de mostaza es sembrado y es el más pequeño, pero Él sabe que en Dios un día va a ser grande. Yo no sé usted, pero yo creo que si su postrer estado es pequeño, en Cristo Jesús usted va a ser grande. Yo no sé usted, pero si hoy usted dice: pero nada funciona, pero esto con mi esposo, pero esto con mis hijos, yo no sé usted, pero la fe es entender que un día en Cristo esas promesas van a nacer en el sí y en el amén. Por eso el Señor nos compara y dice: tengan la fe del grano de mostaza, porque aunque usted ahorita no mira nada y se cree pequeño y se cree como que la más pequeña e insignificante de las semillas, pero esa semilla está ahí, sabe que un día va a llegar a ser eso. Usted un día va a alcanzar todas las promesas que Dios le ha hecho. ¿Usted cree esa palabra? Uno de los problemas más grandes que enfrentamos hoy en día, precisamente hablando de este tema, es la falta de fe. Ese es uno de los problemas más grandes. Poco a poco el enemigo ha ido robando la fe en el pueblo de Dios. La Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. ¿Qué nos ha ido robando? La fe. Con el aumento de la tecnología, con el aumento de la ciencia, creemos más en las cosas que vemos y la fe ha ido menguando. La fe ha ido como que ya empobreciéndose en nosotros. Un ejemplo claro, y el Señor me hablaba sobre esto muy fuerte, un ejemplo claro es la falta de asistencia a la iglesia, el dejar de congregarse. ¿Sabe por qué el pueblo de Dios ha dejado de congregarse? No porque no tiene tiempo, sino por falta de fe. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Por falta de fe. Se ha perdido el enfoque. Cuando venimos a la casa de Dios, debemos venir con la fe del grano de mostaza. ¿Cómo así, pastor? Que cuando yo vengo a la iglesia, debo venir con una fe de que si estoy enfermo, yo sé que Dios me va a sanar. Yo sé que en ese lugar está mi milagro. Yo sé que algo va a pasar. Yo no sé si usted en esta noche vino con fe. ¿O será que usted vino solamente por rutina, por costumbre? Porque ese es el problema. Que ya vengamos a la iglesia por costumbre. Ahí sí hay problemas. Yo debo venir a la iglesia y debo llegar mucho antes, porque yo me arrodillo a orar y le digo: Señor, yo sé que hoy tú vas a hacer un milagro en mi vida.
Yo sé que hoy tú vas a hacer un milagro en mi esposo, en mis hijos, en mi casa. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted solamente viene por venir y sin fe, pues no va a pasar nada. El pueblo de Dios ha dejado de congregarse porque ya no tiene fe. Si tuviera fe y se dijera, si voy a la iglesia, yo sé que un milagro va a pasar. Si tuviera esa fe, no dejara de venir. Si tuviera esa fe, hay madrugada y dijera, yo sé que en esta madrugada Dios va a obrar. Si tuviera fe, hay vigilia y dijera, yo sé que en esta vigilia mi milagro va a suceder. Pero el problema es que hemos dejado de creer. ¿Hemos dejado de qué? De creer. El cristianismo se ha convertido en una costumbre. Pero cada vez que usted viene a una reunión, usted debe venir con fe. ¿Con qué vino hoy? No, pastor, yo vine aquí con mi esposo. No, aparte de eso, usted tiene que venir a la iglesia con fe, creyendo que el Dios Todopoderoso se puede manifestar con poder y usted puede salir sano. ¿Usted lo cree conmigo? Usted debe venir a la iglesia creyendo que el poder sobrenatural de Dios se puede manifestar aquí. Tenemos que venir con fe. Pero con lo que debemos tener cuidado es con la costumbre. Es con que esto ya se haya convertido en un simplemente, ¿en qué? ¿En un qué? En una rutina. Exacto. Y ese es un problema grave. Porque eso pasó cuando estábamos en la iglesia tradicional. Se convirtió en una rutina ir a la iglesia, pero nunca demandábamos nada. Y debemos tener mucho cuidado en este tiempo, porque en este tiempo el enemigo está robando la fe del pueblo y vivimos un cristianismo sin poder. Debemos tener cuidado con la duda, debemos tener cuidado con la incredulidad. ¿Por qué, pastor? Porque yo soy de los que cree que Dios continúa siendo el mismo. La palabra del Señor dice, Jesucristo nunca cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo siempre. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Y yo le hacía esta pregunta al Señor, hablando de este tema. Yo le hacía esta pregunta al Señor en oración y le decía, Señor, ¿por qué ya no hace milagros como antes? Esa era mi pregunta. Señor, yo quiero ver milagros en la iglesia. Señor, yo quiero ver que en la iglesia los paralíticos sean sanos. Señor, yo quiero ver que en la iglesia los ciegos vean. Yo quiero en la iglesia, Señor, que los gordos se vuelvan flacos. Pero yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ver tu poder sobrenatural. Y entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué ya no haces milagros? ¿Quieres saber la respuesta de Dios? ¿Quieres saber la respuesta de Dios? Mire lo que me respondió el Señor con la palabra. Mateo 13:58. Mire lo que respondió el Señor. Mire lo que dice. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El Señor no hace milagros no porque Él haya perdido su poder. El Señor no hace milagros porque ahora venimos a la iglesia con incredulidad, con falta de fe. En otra versión dice, por causa de la incredulidad de la gente, no hizo allí muchos milagros. ¿Por causa de qué? Por causa de la incredulidad, no hizo allí muchos milagros. La falta de fe, venir sin fe, la incredulidad nos está robando la bendición. Nos está cerrando la puerta a mirar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuántos quieren ver el poder de Dios en sus vidas? Cuando no hay fe, cuando hay incredulidad, Dios no hace milagros. Dios no se manifiesta.
Pero cuando Dios mira a un pueblo con fe y viene a la iglesia, a cada culto, no se pierde nada, y viene a la madrugada y viene a la vigilia y a los grupos porque cree que Dios va a obrar, entonces Dios se manifiesta. Todas las cosas que usted haga en la vida cristiana tiene que hacerlas con fe. Hoy vino usted, debió venir con fe. ¿Cuántos vinieron con fe? Con fe. Eso es lo que Dios pide. Mire este pasaje bíblico que me impactó mucho. Primera de Crónicas 16. Mire esto. Primera de Crónicas 16:11. Mire lo que dice la palabra. Buscad a Jehová. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Voy por acá. ¿Qué dice? Buscad a Jehová y... ¿Qué dice por acá? Buscad a Jehová y... Ese pasaje es muy fuerte. No dice solamente que busquemos a Jehová. La Biblia dice, buscad a Jehová y su poder. Y su poder. Cuando venimos a la casa del Señor y venimos a encontrarnos con Dios, es inevitable que una persona que se encuentre con Dios no experimente el poder de Dios, porque esa es su esencia. La esencia de Dios es su poder. Pero cuando no hay esa fe, cuando no hay esa fe para creer que Dios puede sanarte hoy, pues Dios no se manifiesta. Pero si tú vienes con esa fe y dices, Señor, yo creo que tú me puedes sanar hoy en el nombre de Jesús. Yo creo que tú puedes obrar hoy un milagro sobrenatural. ¿Cuántos creen en los milagros que puede hacer Dios? Buscad a Jehová y su poder. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? A veces decimos, no, solamente Dios, no, el poder también. Buscad a Jehová y su poder. Cuando viene usted a la iglesia, Dios se manifiesta cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Ahí se manifiesta el Señor. Y usted debe venir con esa hambre, con esa expectativa. Por eso usted llega antes y ora, porque usted prepara el terreno en oración. Y viene y ora, y Señor, yo hoy creo por mi milagro. Yo creo por mi milagro en mi familia, en mis hijos, en mi esposo, en mi esposa. Yo creo por mi milagro. Y usted viene con esas ansias. Pero si venimos por venir, ahí es en donde no vemos el poder. La incredulidad en la que andamos nos impide ver las maravillas de Dios. Y yo quiero creer en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted, pero yo quiero creer que Dios mostrará sus maravillas en esta casa. Yo quiero creer que Dios comenzará a mostrar su poder en esta casa en el nombre de Jesús. ¿Usted crea eso? Para eso debemos venir expectantes. Debemos venir con esa hambre, no solamente de Dios, sino también de su poder. De su poder en nosotros. Dios nos está haciendo un llamado a que volvamos a creer en el Dios de milagros, a que volvamos a creer en el Dios todopoderoso. ¿Usted cree eso? El problema es la incredulidad, el problema es la falta de fe, el problema es que comenzamos a ver a un Dios lógico, a un Dios solamente de letra, pero no de poder. Y ese sí es un problema. Cuando comenzamos ya solamente a creer en lo que vemos, mas no creemos en lo sobrenatural de Dios. Dígale a alguien, cuidado con la incredulidad. Porque la incredulidad también atacó a los grandes hombres de la Biblia. Y la incredulidad es un enemigo para poder ver el poder de Dios. Y atacó a muchos hombres de la Biblia, por ejemplo a Abraham. La incredulidad atacó a Abraham cuando se le prometió un hijo en su vejez, cuando le dijo el Señor, vas a tener un hijo. Y el que dijo, mire Génesis 17:17, mire lo que dijo Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro ¿y qué? Y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir?
Mire, Abraham, el padre de la fe, dudó. Abraham, el padre de la fe, andaba en incredulidad. Se rió y dijo: ¿será? Yo creo que no. Ya vamos al culto. Dios puede hacer un milagro. ¿Qué va a hacer si soy yo? Ya cansado de ir a los cultos y no pasa nada. Cansado de ir a las madrugadas y no pasa nada. Cansado de orar y no pasa nada. Cansado del grupo y no pasa nada. ¿Qué va a hacer? Eso es solamente que allá nos quieren No, es que hemos perdido la fe. ¿Es que qué? ¿Se acuerda cuando apenas nos convertimos al Señor? Que no nos perdíamos nada. ¿Por qué? Porque la fe estaba encendida. Porque creíamos que Dios podía obrar. Y Abraham dudó. Mire Moisés, otro hombre de Dios, cuando se le dijo que el pueblo sería alimentado con carne, el pueblo ya estaba aburrido del maná, y entonces Dios le dijo: mañana en la mañana voy a comenzar a alimentar al pueblo con carne, y van a tener para un mes de pura carne. Y mire lo que dijo Moisés. Mire en, ¿qué es? Números 11:21. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. También dudó. Mira, claro, Moisés dijo: Señor, estamos en un desierto, aquí no hay ninguna ¿qué es? Carnicería. ¿Dónde vas a comprar carne? Además somos 600,000 personas. ¿De dónde vas a sacar todo eso? No me hagas reír. Y lo atacó la incredulidad, y lo atacó la falta de fe. Pero el Señor les dijo: les daré carne y comerán un mes entero. No importa la situación en la que tú estés, si Dios dijo que te va a bendecir, Él lo va a hacer. No sabemos cómo, pero Él lo va a hacer, porque la fe abre puertas. La incredulidad la cierra. La falta de fe la cierra. No, pastores, que hay que ser, ¿cómo es que dicen? Realista. ¿Se imagina a Moisés siendo realista? ¿Se imagina a Abraham siendo realista a su esposa de 100 años y ella no podía ni levantarse? No, nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Y hay personas dentro de la iglesia, pastores, que hay que ser realistas. La Biblia no dice eso. Por ser realista es que Moisés perdió la entrada a la tierra prometida. Porque mire lo que luego dice el Señor en Números 20:12. Mire lo que pasó por Moisés. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, ¿por cuanto qué? No creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés, por cuanto no creíste ese día que yo les iba a dar carne, y tú dijiste: Señor, hay que ser realistas. Por cuanto no creísteis, ahora tú no vas a entrar a la tierra prometida. Porque la vida cristiana no se vive por lo que vemos, ni por el realismo, ni por la realidad. Nosotros vivimos por fe. Dígale a alguien: nosotros vivimos por fe, no por vista. Nosotros vivimos por fe. A Moisés le costó la entrada a la tierra prometida por su incredulidad. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia de personas incrédulas. Los discípulos, cuando no pudieron sanar a un endemoniado, ¿se acuerda? No pudieron sanar a un endemoniado. Mateo 17:19. Mire lo que dice. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Siga. Jesús le dijo: ¿por qué? Por vuestra poca fe. Y usted quizás le dirá al Señor: Señor, pero ¿por qué no cambia mi situación? ¿Pero por qué sigo en lo mismo? Por vuestra poca fe. Señor, pero ¿por qué no sano? Señor, pero ¿por qué esto? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe, ¿como qué? ¿Como qué?
Como un grano de mostaza. O sea, si tú puedes creer como ese granito de mostaza, que siendo pequeñito sabe que un día se va a convertir en algo grande, si puedes tener esa fe, nada será imposible para nosotros. Eso dice la Biblia. Y muchas de las cosas que no han llegado a nuestra vida es simplemente por vuestra poca fe. ¿Por qué, pastor? Dígale, por su poca fe. Dígale, por su poca fe. Y así hay muchos ejemplos. Zacarías, por ejemplo, ¿se acuerda de Zacarías y Elizabeth? Dos viejitos también que estaban buscando un hijo, pero ya estaban tan viejitos que dijeron, no, pues ya para qué vamos a seguir intentando. Ya estaban muy viejitos, pero se le presentó un ángel a Zacarías y le dijo, vas a tener un hijo. Y Zacarías dijo, ¿qué va a ser? Yo ya ni puedo ni, mi esposa peor. ¿Y qué va a ser? Y mire lo que respondió el ángel, Lucas 1:20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. ¿Qué le parece eso? ¿Por cuanto qué? Por cuanto no creíste. Claro, Zacarías también ya estaba bien viejito, Elizabeth también ya estaba bien viejita, y que es que iban a tener hijos. Y Zacarías dijo, no, ¿qué va a hacer, Señor? Sí. Y por la incredulidad quedó mudo, 9 meses quedó mudo. 9 meses no podía hablar. La incredulidad muchas veces nos enmudece. Cuando una persona viene aquí a la iglesia, ya no, ni adora, ni alaba, porque la incredulidad lo enmudece. ¿Sí o no? ¿Ya para qué levantar las manos? Ay, sí, ya sé eso. Ay, sí, ya sé todo eso, pastor, ya. La incredulidad enmudece a la gente. Y cuando usted mira a una persona que en medio de la adoración ya no canta, ya no alaba, es porque la incredulidad lo enmudeció. Y eso impide la bendición de Dios. Y así hay muchos ejemplos que podríamos continuar todo el rato mirando sobre eso. Una de las cosas que viene a buscar el Señor Jesús en nosotros es fe. ¿Qué viene a buscar? Fe. ¿Será que si Él viniera hoy encontraría fe en tu vida? ¿Será que encontraría fe en nosotros? Esto no se trata de cosas lógicas. Esto no se trata, la vida cristiana no es de cosas razonables. La vida cristiana es de locos, de creer lo que no se ve. Bienaventurados los que creen sin haber visto, dice la Biblia. Y la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Alguien dice amén? Jesús reprendió a los incrédulos. Jesús se colocaba muy bravo cuando alguien era incrédulo. A Pedro, cuando se estaba hundiendo en el mar, ¿se acuerda? Que por incredulidad, por falta de fe se comenzó a hundir. El Señor, ¿qué le dijo en Mateo 14:31? Mire lo que dice. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué qué? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? La duda hace que nos comencemos a hundir en la vida. ¿Será que el Señor sí puede ayudarnos en medio de este tiempo? ¿Será que el Señor sí? ¿Será que Dios sí va a obrar? ¿Será que y será? La duda hace que nos hundamos. A los discípulos cuando fueron incapaces de sanar a ese hombre con un demonio. A los discípulos en medio de la tempestad también. ¿Se acuerda? Mire lo que dice Lucas 8:25. Lucas 8:25. En medio de la tempestad, el barco se estaba moviendo y fueron a despertar al Señor Jesús y le dijeron, despierta que perecemos. Y mire lo que le dice el Señor. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y sabe que la prédica de hoy se llama, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Les dice el Señor Jesús a sus discípulos. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Iglesia, no importa la tormenta que se haya levantado en nuestra vida, tenemos un Dios que puede hacer mandar a callar las tormentas de nuestra vida, pero debemos tener fe. ¿Dónde está vuestra fe?
¿Cuántos pueden creer en esta noche que tenemos un Dios de milagros? ¿Cuántos pueden creer que en esta noche Dios puede obrar un milagro? Debemos creerlo. Dios nos está haciendo un llamado a todos los que estamos aquí. ¿A qué, pastor? A volver a creer en el poder de Dios. Y quizás usted también se ha preguntado, pero ¿por qué Dios no hace milagros? Y la respuesta es por nuestra incredulidad. Y yo quiero que vayamos a la Biblia. Vamos a ir a... ¿Cuántos trajeron Biblia? Vamos a Segunda de Crónicas. Mire, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer desde el 1 al 20. Hoy, pastor, ¿tanto? Sí, ¿no? ¿Sí o no? Mire. Segunda de Crónicas 20, y voy a leerle en Nueva Traducción Viviente. Mire eso. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra. ¿A quién? ¿Le declararon la guerra a quién? Y quizás alguien que está en este lugar dice: pastores, que estoy en guerra, pastores, que se han levantado esto y se ha levantado esto otro, se ha levantado mi familia, se ha levantado mi economía, se ha levantado el enemigo para destruirme, pastor. Esta era la misma situación de Josafat. Se le comenzaron a levantar muchos ejércitos, los moabitas, los amonitas, los meunitas, y se le reunieron todos juntos. Y mire lo que sigue diciendo. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar muerto. Ya está en Hazezón Tamar. Este era otro nombre para Engadi. Siga. Josafat, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó Josafat? Josafat quedó aterrado con la noticia. ¿Y cuántos aquí muchas veces han quedado aterrados con las situaciones que se levantan en nuestra vida, con las situaciones que se levantan en nuestra casa, con las situaciones que se levantan en medio de nuestra sociedad? Quedamos aterrados con la noticia, pero mire lo que hizo Josafat. Y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Mire eso. Mire eso. Le aterró la noticia, le pidió al Señor que lo guiara, pero me gusta esto de que le dijo a todos los de Judá que ayunaran. ¿Qué simboliza eso, pastor? Que muchas veces hasta nosotros hemos perdido la fe en las armas espirituales que Dios nos ha dado, y dejamos de ayunar por nuestra familia, y dejamos de ayunar por nuestros hijos, y dejamos de ayunar por nuestra economía, y dejamos de ayunar por nuestra familia, y dejamos de ayunar por nuestra vida, por nuestro matrimonio, por falta de fe. Porque ya decimos: ¿para qué ayunar? Es que solamente ayuno de 21 días y no pasa nada. Ayuno de 3 días y no pasa nada. Pero ¿sabe por qué no pasa nada? Por la falta de fe. Porque un ayuno sin fe, pues no es muy buena combinación. Y me encanta porque Josafat les dice a todos los de Judá: muchachos, una guerra está a punto de levantarse. Todo el mundo, ¿vamos a qué? Ayunar. Qué lindo eso, ¿no? Todavía creyendo en esas armas poderosas que Dios nos ha dado. Siga. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda ¿de quién? Del Señor. ¿Fueron a dónde? ¿Fueron a dónde? A Jerusalén. Usted ahorita viene a 5 minuticos a pie. Otros puede ser que vengan a más, a 15 minuticos a pie. Otros a 20 minuticos a pie. ¿Sí? Pero estos no iban a 15 minuticos a pie. Estos estaban en otras ciudades y fueron a Jerusalén para buscar ayuda del Señor. O sea, ellos iban con fe. Algunos se demoraban 3 días en llegar al templo.
3 días caminando, pero iban con fe, porque iban con la expectativa. Ellos decían, si vamos a la casa de Dios, yo sé que Dios nos va a ayudar en esta situación. Pero a nosotros vivimos cerquita y sacamos miles de excusas, no porque no tengas tiempo, sino porque te falta fe. ¿Por qué? Porque te falta fe. Porque nos falta fe. Pero si nosotros cambiáramos nuestro chip y dijéramos, yo voy a la iglesia porque hay una bendición para mí, porque hay un milagro para mí, porque hay algo grande para mí. Pero si no tenemos fe, va a ser difícil. Entonces ellos caminaban largos trayectos para ir solamente al templo a buscar la ayuda del Señor. Pero ellos iban con fe. Siga. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor. Siga. Y oró diciendo, oh Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. ¿Sí va conmigo? Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. ¿Tú eres qué? Fuerte y... ¿Cuántos siguen creyendo en eso? ¿Cuántos siguen creyendo en eso? Él es fuerte y poderoso. Y luego dice, nadie puede hacerte frente. Miren la oración que estaban levantando en el templo. Señor, tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. O sea, ellos ya estaban en el templo. Siga. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Y miren lo que dice aquí, siga. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad. ¿Cuándo qué? Cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar. ¿Podemos venir a qué? Para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre, y podremos clamar a ti para que nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás. A eso se le llama fe. Ellos decían, Señor, tú dijiste, o ellos dijeron, que cuando estemos en calamidad, cuando estemos en guerra, cuando estemos en plagas, cuando estemos en hambre, podríamos venir a este lugar con fe, porque sabemos que si clamamos en este lugar, tú nos puedes salvar, tú nos oirás y nos rescatarás. De esa manera debemos venir a la iglesia, con fe, creyendo que después de una celebración usted puede salir sano de este lugar. ¿Usted cree eso? Debemos venir con ese deseo en nuestro corazón. Siga. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están diciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones como cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. Siga. Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Siga. Oh Dios nuestro, ¿no nos vas a detener? Somos impotentes ante este ejército. ¿Somos qué? ¿Somos qué? ¿Alguien se ha sentido así en un momento de su vida cuando hay situaciones difíciles en casa? ¿Alguien se ha sentido así en un momento de su vida cuando usted ya no sabe qué hacer? Yo sí. Y Josafat estaba en el templo y le dijo, Señor, somos impotentes ante esto que estamos viviendo. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. Y mire lo que dice Josafat, no sabemos qué hacer. ¿Usted ha dicho así alguna vez en medio de esos problemas? Señor, no sabemos qué hacer. Pero Josafat estaba en el lugar indicado. Señor, no sé qué hacer con este hijo. Señor, no sé qué hacer con esta situación. No sé qué hacer conmigo, Señor. Mira, estoy así desde cuándo. Señor, no sé qué hacer. Pero Josafat iba al templo esperando un milagro de Dios. Amén. Y por eso dice, pero en ti buscamos ayuda. No sé qué hacer, Señor, pero en ti busco ayuda. Siga. Mientras todos los hombres de Judá estaban en pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños.
Qué lindo eso. Todo el pueblo de Judá con sus esposas, con sus hijos, con sus niños, buscando a Jehová y buscando que Dios se manifieste con poder. ¿Cuántos anhelan eso? Y mire lo que sigue diciendo. Y el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Quiero que le ponga atención a eso. Mientras estaban orando en el templo, vino el Espíritu Santo sobre Jaziel. Y mire lo que sigue diciendo. Y dijo Jaziel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Esa palabra es para alguien en esta noche. El Señor te dice: no tengas miedo, no te desalientes, porque el Señor pelea por nosotros. El Señor pelea por nuestra casa, por nuestra familia, por los nuestros. Y vino Jaziel y se levantó y le dijo al pueblo: hey, no tengan miedo. El Señor dice: no se desalienten ante ese problema, ante esa situación. Siga el versículo siguiente. Y mire lo que dice, sigue diciendo Jaziel: mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Siga. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Hey, si tú buscas a Dios, tú ni siquiera tendrás que luchar, porque Él peleará por ti. Él peleará por tu casa. Y mire lo que dice: tomen posesiones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén y de Brisas. Él está con ustedes. Y luego dice: no tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Sígale. Y mire esto es lo más impresionante. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. ¿Y dónde estaban? En el templo. ¿Y qué hicieron? Se postraron, rostro en tierra. Siga el otro versículo. Después los levitas de los clanes de Coad y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Siga. Y aquí viene lo bueno. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escuchen lo que dijo Josafat. Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. ¿Qué le parece esa palabra? ¿Qué le parece esa palabra? A mí me impacta esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque no solamente dice: crean al Señor su Dios. Sí, crean al Señor su Dios, dice Josafat. Pero luego el Espíritu Santo inspira esta escritura y dice: pero también créanles a sus profetas y tendrán éxito. Y yo les decía en la tarde, yo no estoy muy de acuerdo, y ahorita sí estoy transmitiendo, no sé si decirlo, pero yo no estoy muy de acuerdo cuando, ¿será de decirlo? Es que no me regañan. Yo no estoy muy de acuerdo cuando dicen: el Congreso, viene el profeta tal, ponga demanda. Dicen: ponga demanda para que Dios le dé una palabra y para que... Usted tiene profeta en esta casa. Vuelvo a decir eso: usted tiene profeta en esta casa. Y eso debe guardarlo en el corazón. O sea, la Biblia está diciendo: crean a sus profetas. No un profeta extraño, al suyo. Y
Y en esta casa hay palabra de Dios. Cuando yo digo, y yo les dije en la tarde, ¿cómo yo veo que no creen muchas veces en el profeta? O en el pastor, pues, no me diga profeta, el pastor. Pero profeta ahí es mensajero. Esa es la palabra. Yo sé decir, vengan aquí adelante todos los que quieren que oremos, y no vienen. Usted no cree en el profeta. Usted dice, pero ¿qué va a hacer el pastor Jimmer? ¿Qué va a sanarme él? ¿Qué si él? La Biblia me está diciendo, crean a sus profetas, porque de este altar se puede soltar una palabra que va a edificarlo y a bendecirlo. O sea, si usted está en esta casa, crea en Jehová, pero crea en el profeta que Dios ha puesto en esta casa. Eso es importantísimo, súper importante. Ahora yo le voy a decir algo que le dije en el ayuno, ahora que estamos predicando en el ayuno. Muchas veces nosotros escuchamos predicadores y está bien, pero usted lo que debe entender es que esas prédicas de esos predicadores, Dios les dio ese mensaje para su iglesia. No sé si usted me está entendiendo. Para su rebaño. Y la palabra que Dios nos da aquí es específicamente para usted, para bendecirlo, para edificarlo, para levantarlo. Por eso es importante que usted haga lo que dice esta palabra. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Pero créanles a sus profetas y tendrán éxito. ¿Y cuántos quieren tener éxito? Yo anhelo tener éxito. Yo creo que yo también tengo un profeta en casa. Creo en la palabra que da nuestro apóstol Javier. No voy a poner demanda de otra palabra que da otro. No, tengo profeta en casa. Tenemos profetas aquí en casa. El pastor Juan, la pastora Natis, el pastor Ricardo. Hay profetas en casa. Y usted puede ser bendecido a través de los profetas. En esta casa, cuando alguien se para aquí en el altar a dar una palabra, Dios va a usar a esa persona para bendecir a su pueblo. El Señor Jesús no hizo muchos milagros en aquel pueblo porque todos decían, no, es el hijo del carpintero. Y ellos nunca recibieron milagros así. Cuando usted dice, el pastor Jimmer, pues él, sí es él, ahí más o menos, pues dígale al vecino, tenga cuidado. Tenga cuidado. Dice, créale a sus profetas. Porque Dios puede usar una piedra para bendecirlo y catapultarlo a la bendición. Una piedra puede usar él. Entonces, y Josafat tuvo éxito. Y usted sigue leyendo Segunda de Crónicas 20 y mira cómo el Señor confundió a ese ejército, los confundió de una manera y vencieron. Unos hombres con fe. El Señor nos está haciendo un llamado a nosotros. Nos está haciendo un llamado. Y este es el tiempo de creer en nuestro Dios como el Dios todopoderoso, como el Dios que puede seguir haciendo milagros en este tiempo. Qué bueno que seamos como el centurión. ¿Se acuerda del centurión? El centurión que tenía a su criado enfermo y se fue a buscar a Jesús. Y Jesús le dijo, vamos. Y el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Y dice la Biblia que Jesús se impresionó por la fe de ese centurión. O sea, él le dijo, yo digo, ese centurión qué loco, ¿no? O sea, decirle a Jesús, no, Señor, no vaya a la casa. Yo que Jesús venga a mi casa. Venga, Señor, a la casa. ¿Cómo que no? Pero el centurión le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo di la palabra que yo la voy a creer.
que yo creo que solamente tú diciéndola, ya mi siervo va a ser sano. Eso se llama fe. Eso se llama una fe sobrenatural. Tan solo di la palabra y el Señor le dijo: ve entonces. Vete entonces. Y dice que iba camino a casa, y antes de llegar a la casa lo encontraron y le dijeron: ya tu siervo sanó. ¿Y a qué hora sanó? Ayer a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde dijo el Señor la palabra. Wow. Y muchas veces así nos hace falta creer. Tan solo di la palabra. Usted viene a la iglesia y le dice: Señor, tan solo di la palabra hoy para mí. Di la palabra y yo voy a sanar. Di la palabra y tú me vas a restaurar. Señor, usa a tu siervo, usa a tu profeta. Di la palabra a través de él y yo sé que mi milagro se va a desatar en el nombre de Jesús. Pero debemos creer. ¿O qué le parece la mujer con flujo de sangre? ¿Se acuerdan de la mujer con flujo de sangre? ¿Qué fe la de esa mujer? ¿Qué dijo la mujer con flujo de sangre? Si tan solo tocare el borde de su manto, yo sé que esta hemorragia va a parar. Necesitamos esa fe. ¿Cuántos necesitan esa fe? Esa mujer dijo eso. Y esa mujer se escabulló en medio de la gente. No podía entrar a Jerusalén porque estaba maldita, pero ella se escabulle, se esconde entre la gente, y en medio de esos apretones y todo ahí, mejor dicho, como cuando usted cobraba en el DRF, y feísimo, ¿no? Pues lo que metieron plata. Y entonces usted se escabulló, y entonces la mujer se estaba escabullendo, y cuando medio tocó el manto, ella dijo: si tan solo toco el borde de su manto. Apenas tocó el manto, ¡pam!, quedó sana. Diga conmigo: por la fe. Por la fe. O sea, por la fe. Todos ahí lo estaban apretujando al Señor, pero sola una tenía fe. Los demás nunca experimentaron el poder de Dios, porque una fue con fe. Usted puede venir aquí a la iglesia miles de veces, pero si no viene con fe, nunca va a experimentar el poder de Dios en su vida. Nunca lo va a experimentar. Pero si usted viene con fe: Señor, yo sé que en medio de la alabanza tú me vas a sanar. Yo en oración les he de decir: Señor, yo voy a alabarte y voy a danzar. Y aunque me duela la espalda, yo sé que en medio de la alabanza tú me vas a sanar. Yo le digo al Señor. Y vengo acá y usted me mira brincando, pero yo sé que tengo una palabra, el Señor me va a sanar. Y tengo esa fe. Usted tiene que venir con fe, así como esta mujer. Si tan solo tocar el borde de su manto. A veces no es que Dios no haya perdido su poder, no. A veces es que nosotros andamos en mucha incredulidad y creemos más en el Dolex Forte que en Jesús. Creemos más en... Pero hoy nos vamos a levantar para creer. Hoy nos vamos a levantar para creer. En cada celebración, el domingo, vamos a venir, vamos a decir: un milagro hoy va a ocurrir. Allá en la clase de niños, un milagro va a ocurrir con los niños. Un milagro va a ocurrir acá. Mientras estén haciendo diaconado, un milagro va a ocurrir ahí. Va a pasar un inválido y alguien se va a levantar de la silla de ruedas. Un milagro en este barrio. Vamos a comenzar a creer en el Dios que tenemos. Y el Dios que tenemos es poderoso. Dígale a alguien: el Dios que tenemos es poderoso. Señor, mientras esté ahí en la celebración y yo esté danzando, tú vas a tocar a mi hermano por allá en las selvas de Colombia. Vas a tocar su corazón y va a comenzar a llorar y va a decir: yo quiero a Cristo. Diga conmigo: fe. Y termino con esto. Recuerde esto: la fe es un arma
defensiva. ¿La fe es qué? Defensiva. ¿Cómo así, pastor? No es un arma ofensiva, defensiva. Efesios 6:16, y oramos. Mire lo que dice este versículo. Nueva Traducción Viviente dice así. Efesios 6:16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Levanten qué? Levanten el escudo de la fe. ¿Para qué? Para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Cuáles flechas? Esas flechas que viene el diablo y te comienza a decir: tu matrimonio ya no tiene solución. No vas a poder. Ese negocio va a quebrar. Nunca vas a sanar. Nunca vas a recuperar tu matrimonio. Nunca vas a... Y para detener esas flechas necesitamos la fe. La fe. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Pero este es el tiempo, iglesia, de levantarnos y de orar como oraron los discípulos. Señor, aumenta nuestra fe, porque la hemos perdido, porque estamos viviendo una vida no sobrenatural, sino una vida apagada, Señor. ¿Cuántos quieren ver las maravillas de Dios? Yo le pido que oremos juntos. Coloque sobre sus pies